déjeme de saludar a nuestro buen amigo, el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, porque hay muchos temas que abordar con él. Profe, te saludamos a la distancia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, querido Vicente, muy buenas tardes. Muy contento de que ya se llegó el viernes de analizar el mundo en un clic, querido Vicente. Oye, profe, antes de entrarle a otros temas, ¿qué cosas con Donald Trump, no? Cuando no anda acusando a México de ser el culpable de los problemas por el coronavirus en Estados Unidos, el Departamento de Estado impone estas restricciones de viaje a sus ciudadanos estadounidenses. De hecho, hoy le preguntan al presidente, el presidente decide no engancharse como creo que debe de ser, pero bueno, Donald Trump siendo Donald Trump, profe. Definitivamente, Vicente, hay que aclararle a la gente la razón principal de estas restricciones, y es porque en Estados Unidos, en apariencia, ya se descontroló el tema del coronavirus. Esto es bien importante porque ya estamos hablando de que confirmados hay aproximadamente 5 millones de personas. La tasa de letalidad ronda entre los 3.5 y 4.5 personas fallecidas, es decir, que de aquellos que se enferman y presentan los síntomas, se van a morir aproximadamente entre el 3.4 y el 4.5. Entonces estamos hablando de que a este momento, ya ahorita, tenemos entre 155,000 y 160,000 personas fallecidas. Esto te lo digo como cálculo así, porque aunque de pronto en las bases de datos aparecieran otras, por ejemplo, de la Johns Hopkins University, la verdad es que lo que se va registrando ahí son los acumulados de 1 o 2 días atrás. Por lo tanto, la estimación es ya casi unos 160,000 personas muertas. Y pareciera que en Estados Unidos no pasa nada. La gente ya está en las playas, la gente está en los parques, salvo algunas ciudades de algunos estados. Las protestas no han dejado de suceder. La gente, algún sector muy importante de la población en Estados Unidos, pareciera que vive en la luna, pareciera que no entiende la dimensión y la magnitud del problema. Y a diferencia, Vicente, de entre el 18 y 23 de marzo del 2020, cuando Estados Unidos salió con sus más altas autoridades, en este caso Trump, el doctor Fauci, y todo el equipo de epidemiólogos que iban a enfrentar el reto, resulta que dijeron ahí que se iban a morir entre 100,000 y 240,000 personas. Y hay estudios, por ejemplo, de la Washington University o la Universidad de Washington que decían que para octubre ellos calculaban unos 200,000 fallecidos. Sin embargo, ¿con qué se está encontrando la realidad? No habían incorporado, Vicente, una variable que es la indiferencia del gobierno estadounidense para no solamente dejar pasar, sino para fomentar que se regresara a la vida cotidiana. Trump incluso está pugnando porque se hablan las escuelas y se vayan a las clases presenciales. Y esto, Vicente, ha acelerado tanto el número de contagios como también la posibilidad de que el número de muertes que se habían pronosticado hasta octubre se alcance ya a finales de agosto. Por lo tanto, ahora hay estudios, hay proyecciones que dicen que probablemente para el día de la elección, estamos hablando del 3 de noviembre, se estiman entre unos 320,000 y 380,000 personas fallecidas por coronavirus, si el gobierno de Estados Unidos no empieza a restringir la movilidad. Por eso sí tiene un contexto y un matiz muy importante. Pues mira nada más cómo son las cosas. Donald Trump metiéndose en problemas por todos lados. De hecho, fue el que dio idea de que había mano negra en la situación allá en Beirut, en el Líbano. Ahora Donald Trump también ya tomó la decisión de prohibir el TikTok de una empresa china en Estados Unidos. Muchos frentes abiertos, ¿no? Definitivamente ha abierto muchos frentes. Por eso que habíamos hablado, los números a 3 meses de la elección no se parecen a los de 2016, que si bien es cierto que la preferencia del voto general, del voto popular, prefería o estaba a favor de Hillary Clinton, lo cierto es que no había tanta diferencia en los estados bisagra que podían decantarse hacia un candidato u otro. Sin embargo, ya lo hemos analizado antes en Sin Censura, los números de Trump a 3 meses de la elección se parecen más a los de Jimmy Carter cuando se quería reelegir y a los del presidente Bush padre cuando se quería reelegir, que a los de aquellos presidentes que sí se reeligieron, como Obama
o como Baby Bush, o como el mismo Ronald Reagan, que fueron muy exitosos, que ya para este momento tenían una aceptación muchísimo mayor que la de Trump y tenían un rechazo muchísimo menor. La aceptación de Trump, Vicente, ronda los 40.1% y el nivel de rechazo ronda el 55%, cuando, por ejemplo, Obama se mantenía en 47, tanto de rechazo como de aprobación, igual Bush. Entonces, Trump hace y deshace, dice y luego se retracta, y la verdad es que nada le ha funcionado para aumentar en las preferencias. Ahora, mucha gente que es pro Trump, y me sorprende la cantidad de latinos, sobre todo los de origen mexicano, que piensan que de Trump depende que metan a Felipe Calderón a la cárcel, nada más alejado de la verdad. Bueno, me sorprende mucho que sigan apoyando a Trump, a pesar de que hemos visto que raya incluso a veces en lo mitómano, porque de pronto ya sabemos, Vicente, que los políticos son muy mentirosos, aquí en China y en Estados Unidos y en el mundo en general. Pero ya sabemos que parte de esta mentira es un cálculo político. Pero lo que hace Trump es asombroso, ¿no? Trump es capaz hoy de jurar y perjurar una cosa y el día de mañana decir exactamente lo contrario, jurando que nunca ha dicho lo que había dicho el día anterior. En ese orden de ideas, pues, vemos a un Biden que tampoco es un mejor candidato, que de hecho es muy mal candidato, que va calladito, que dice o parte de la hipótesis de que mientras el enemigo comete errores, no lo distraigas. Y eso es lo que está haciendo Biden, no se está enganchando, no se ha desgastado, porque ya para estas alturas de la vida, Biden habría tenido muchas deficiencias, por ejemplo, hablando en público, en debates, en los grandes mítines, pues no habría mostrado la fuerza y la presteza que sí suele mostrar Trump. Trump se alimenta del escenario público, y bueno, en ese contexto, pues, le ha favorecido mucho a Joe Biden el hecho de que Trump esté cometiendo errores garrafales y de que incluso, Vicente, por ejemplo, el tema de Irán le haya salido mal, que Irán le haya salido respondón y que haya orillado a Trump así a llevar a cabo una escalada de violencia, y Trump prefirió recular, o el fracaso que tuvo en Venezuela, que a pesar de que estuvo presionando para que se emitiera un orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro, pues tampoco le ha salido bien, ni siquiera lo ha despeinado, vaya, porque con todo y las sanciones, que rondan en unos 30,000 millones de dólares para Venezuela, y con todo el acoso y el acerco que le tiene, el bloqueo que le tiene a Venezuela, pues ahí sigue Maduro, ahí sigue la gente principal de Maduro, con todo y que agarraron a este señor lavador de dinero, Alex Saab, colombiano de Barranquilla, pues ahí sigue Nicolás Maduro. Y entonces tienes una acumulación de fracasos en la política regional, decíamos en Venezuela, por ejemplo, o en el Medio Oriente con el tema de Irán. Tienes otro fracaso con el tema de la guerra contra China. Donald Trump pensó que con esta mano dura iba a poder intimidar a China. China, con más cautela, con más calma, ha ido asumiendo poco a poco los efectos negativos de esta guerra, que ya va para 2 años de esta guerra comercial, y sin embargo le ha respondido metiendo más empeño en el tema de la tecnología. Sigue fortaleciendo su presencia en los mares, sigue invirtiendo en flotas navieras. China produce hasta el 38% de todos los barcos en el mundo, y Estados Unidos se sigue revolviendo de 2 maneras, Vicente. Y algo que le corresponde a Estados Unidos, en el tema del coronavirus, con un manejo muy irresponsable, tanto del gobierno federal, en este caso de Trump, como en los estados pro-Trump, y por otro lado, en que abre bastantes frentes de manera simultánea, y no ha logrado cerrar uno cuando ya abrió otro. En ese sentido, por eso también, si lo traemos a la realidad mexicana, por eso fue un acierto que el presidente López Obrador no se enganchara con Trump, porque es un ave de tempestades pasajeras, pero cada tempestad que abre puede ser letal ante la asimetría que tenemos frente a Estados Unidos. Esto ahora ya lo está sintiendo Justin Trudeau con el tema del impuesto que le ponen al acero. Y bueno, ya sabes que hoy Trudeau, de primer ministro de Canadá, que es ídolo aquí de todos tus colegas, Vicente, del periodismo, entre comillas, en México, ya sabes quién es. Resulta que está poniéndose ya el tú por tú con Estados Unidos, y esto, por supuesto, que acercándose a la campaña electoral, va a darle alimento a Donald Trump para poder construir un enemigo creíble. Y me parece que Canadá va a estar en el discurso electoral también de Estados Unidos.
Profe, definitivamente va a estar en el discurso electoral, en el proceso, porque ya respondió también y respondió fuerte Canadá por los impuestos, los aranceles que está imponiendo Estados Unidos a Canadá. Canadá responde con aranceles de Canadá a Estados Unidos. Pero déjame cerrar este tema de Donald Trump y de Joe Biden preguntándote, ¿cómo ves esto es para despistados? Que a alguien se le haya ocurrido meter el tema de Felipe Calderón en el proceso electoral de Estados Unidos y cómo esto también le mete ruido del lado mexicano. Hazme tú el favor, si gana Biden, se salva Felipe Calderón. Si gana Trump, lo van a meter al bote. Como si dependiera de quién gana las elecciones para que el sistema judicial estadounidense aplique la ley. Me parece muy, por lo menos interesante analizar esto de a quién se le ocurriría y por qué se le ocurriría meter el tema de Felipe Calderón, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Pequeño García en este proceso electoral de Estados Unidos. Me parece primero hay que decirlo, me parece ridículo. Definitivamente ridículo, Vicente, porque por más politizada que sea la labor judicial en los países, en el mundo, es decir, que lo jurídico generalmente nunca va solo, siempre tiene un tinte, por lo menos mínimamente político. Lo cierto es que algo que se le aplaude a Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de los países en América Latina, es que los poderes corren de manera autónoma, que en ocasiones hay coincidencias entre ellos, pero que en la mayor parte de las veces hay una separación. Mira, tan es así, para la gente que sigue pensando esto que acabas de comentar, Vicente, pues el mismo tema de los Dreamers, ¿no? Tienes una corte, un tribunal supremo que es muy conservador, algunos de ellos, en algunos de estos jueces o de algunos de estos tenía Donald Trump mucha influencia y sin embargo para el tema de los Dreamers dijeron, hiciste las cosas mal Trump con tu η ejecutiva, va para atrás. Entonces, cuando ya vemos una decisión de ese nivel que pudiera ser menos desgastante para la corte frente al presidente más problemático y conflictivo, te das cuenta que hay una separación real. Entonces, muchas de las cosas o muchos de los procesos que se siguen ni siquiera pasan por la Casa Blanca. Por lo tanto, es importante mencionarle a la gente que pensar que Donald Trump metería a la cárcel a fulano, a sotano o a perengano es quitarle fuerza a algo que sí se ha construido relativamente bien y que es justamente el hacer jurídico de las cosas que de alguna manera mantiene los equilibrios ante tanta corrupción, que sí la hay en todos lados, pero que a diferencia de México, el tema de la impunidad es más abiertamente conocida en países de América Latina y en el mismo México que en países como Estados Unidos, porque de que la haces la puedes hacer donde quieras, pero de que quedes impune, me parece que en Estados Unidos no vas a quedar tan fácilmente impune. Entonces, no, que la gente no se confunda, pues, que los niveles de análisis tienen que ser en el plano doméstico, la separación de poderes en un país como Estados Unidos, igual como México, que además México tendría el deber de documentar y de activar su fiscalía y de que la fiscalía haga las cosas que le corresponden hacer, y después pensar también en términos de la relación bilateral México-Estados Unidos, no como una caricatura de blanco o negro, de una o dos cosas, de uno o dos temas, Vicente, sino como una relación compleja, seria, madura, histórica, que tiene varios temas en la mesa simultáneos y que no depende de uno o dos presidentes, porque hay cosas que trascienden los sexenios en México y los cuatrienios en Estados Unidos. Bueno, profe, a ver, que este planeta, que el hombre, que la mujer, en todos los rincones del mundo, no olvide un día como hoy. Cuando revisé mis efemérides, cuando revisé mi teléfono como lo hago todas las mañanas, pues no pude evitar casi llorar. Y a pesar de que no estuvimos ahí y que no somos de esos años, profe, el mundo no puede olvidar que se cumple un aniversario más de aquella trágica decisión de Estados Unidos de soltar las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki.
y en momentos en que estamos definiendo qué fue lo que pasó en Beirut, en el Líbano, porque también se habla incluso de la posibilidad de armas, no sé si nucleares, pues que el mundo no olvide, en un aniversario más, que no olvidemos que el hombre fue el peor enemigo del hombre, profe. Sí, mira, Vicente, qué bueno que lo comentas, porque yo la he denominado Little Boy, la bomba que cambió la política internacional. Hay teóricos de las relaciones internacionales como Kenneth Waltz, el padre del realismo estructural, al que también se le conoce en la teoría de relaciones internacionales como del neorrealismo, que incluso llegó a escribir en el año de 1981 que entre más bombas nucleares era mejor, algo así como, Vicente, como entre más mejor. ¿Por qué? Porque Kenneth Waltz sostenía que gracias a las armas nucleares el mundo no había vivido una guerra mundial de las características de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial, que habían sido sumamente destructivas, más la segunda que la primera, pero la primera fue la que rompe con los paradigmas de cómo se hacían las guerras en el siglo XIX. Decía Kenneth Waltz que la amenaza del uso de dichas armas minimizaba la probabilidad de ataques o de invasiones entre estados, y que por lo tanto las armas nucleares tenían este papel indispensable en el mantenimiento de la seguridad internacional por su poder disuasivo. Decirle a la gente que disuasión significa el convencer al otro de no hacer algo que le pueda perjudicar más al otro por la reacción que puede tener el lado A. Entonces, las armas nucleares, de acuerdo al pensamiento de Kenneth Waltz, de la Escuela del Realismo Estructural, es que los estados con armas nucleares no atacan a otros que tengan armas nucleares, porque en la retaliación podría también salir afectada su casa. Entonces no se muestra propensión a la autodestrucción, ya que al haber armas nucleares hay una baja probabilidad de llevar un ataque altamente destructivo a tu propia casa, y por lo tanto entonces ya no esperas una guerra de las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la crítica que se ha dado en torno a esta postura de una persona tan respetada como la de este señor es porque, como hemos estado viendo en diferentes documentales que, como bien dices, todavía nos enchinan la piel, es justamente que se ven panoramas apocalípticos, se ven imágenes apocalípticas con el estallido de una bomba nuclear. Las que vimos en Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, Little Boy, que cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana, y que mató, fíjate, nada más en el puro impacto, mató de entre 80,000 y 100,000 personas, y que quedó devastada la ciudad en un radio de unos 10 kilómetros cuadrados del punto cero de la explosión, y que además, Vicente, fíjate, esta explosión se sintió a 60 kilómetros de distancia, arrolló al 66% de los edificios de la ciudad, y pues más o menos unos 60,000 edificios quedaron convertidos en ceniza. Este escenario apocalíptico, a este escenario apocalíptico hay que sumarle que además las personas que quedaron vivas a la redonda, a estos a los que se les conoce como los Hibakusha o sobrevivientes, en los 5 años posteriores a los ataques aumentaron los casos de leucemia, y 10 años después de los bombarderos, muchos de estos sobrevivientes desarrollaron cáncer de tiroides, cáncer de seno, cáncer de pulmón, a una tasa superior de la normal. Y esto es bien importante señalarlo, porque no solamente es el tema de los muertos, sino el tema de la radiación que queda en los lugares en donde sucede el acontecimiento años más tarde, que la gente se sigue muriendo de estas características que te menciono, y que hay imágenes verdaderamente temerarias que te enchinan la piel y que te dejan sin habla. A recordarle también a la gente, Vicente, que después de Little Boy, la segunda bomba que se avienta, que se arroja, es el 9 de agosto, o sea que tanto entre el 6 como el 9 de agosto, repensar la cuestión nuclear es muy importante, porque esto efectivamente le cambia la cara a las relaciones internacionales, porque aumenta la carrera armamentista, y al aumentar la carrera armamentista también se genera que otros países alcancen a desarrollar la fórmula de cómo enriquecer uranio, de cómo crear bombas de fisión y también de fusión termonuclear para poder disuadir al otro, es decir, enseñarle los dientes al otro, y con ello evitar ataques directos entre potencias nucleares. Esta segunda bomba que se lanza sobre Nagasaki tiene una peculiaridad, querido Vicente, porque Fatman, hombre gordo,
resulta que Nagasaki no estaba lista no estaba pues en la lista de objetivos prioritarios porque tiene una topografía accidentada y porque además pues había un campo de prisioneros de los aliados que tenían los japoneses, en donde había pues todos los amigos o aliados de Estados Unidos. Por lo tanto, era un blanco secundario. El objetivo era otra ciudad que tenía una planicie pues más clara, tenía además estaba en una zona industrial, una zona urbana con terrenos relativamente planos que se llama Kokura. Sin embargo, Kokura esa vez corrió con la buena suerte de que tenía mucha neblina, era muy difícil detectar en dónde pudiera maximizarse el efecto del ataque, y gracias a su mal clima, la ciudad de Kokura se salvó y decidieron los bombarderos estadounidenses alcanzar otra ciudad que tuviera más visibilidad. Recordemos que aunque la tecnología estaba avanzada para la época, no estaba tan avanzada como hoy en día, que a pesar de la nube se puede, o de la neblina y del clima feo, se puede navegar mejor. Por ello es que se desviaron justamente a la ciudad de Nagasaki, y aunque la bomba que se tiró, Fat Man, que se tiró en Nagasaki, tenía más poder que la bomba que se tiró en Hiroshima, el impacto fue un poco menor, si bien fue un gran impacto, porque finalmente la topografía de Nagasaki jugó un papel importante. Las bombas generalmente se tiran, Vicente, a una altura, o se detonan entre una altura de entre 600 metros y 900 metros, para que el alcance pueda ser mayor, porque si se esperan a que pegan hasta en el suelo, la misma infraestructura topográfica puede reducir el impacto de la bomba. Fatman, por ejemplo, tenía una carga de 6 kilos de plutonio, pero se calcula que solo logró fisionarse 1 kilo, y con ese kilo que se fisionó, se liberó una energía equivalente a 21,000 toneladas de TNT, de trinitotolueno, y nada más para que la gente sepa, 1 kilo de trinitotolueno podría bastar para detonar un carro. Ahora imagínate 21,000 toneladas, pues por eso tuvimos unas aproximadamente 50,000 personas que murieron nada más en el impacto, y se calcula que para finales de año, entre agosto y diciembre del año de 1945, la cifra total de víctimas pues ya alcanzó las 210,000 personas entre Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, lo que más se tiene que rescatar de esto, 1, el escenario apocalíptico después de los ataques; 2, que con ello en el momento sí se pudo derrotar a Japón, porque Japón se rindió inmediatamente el 2 de septiembre, y me acuerdo que también al emperador japonés Hirohito tuvo que dar una declaración en donde reconocía que no era una deidad, cambia la concepción del japonés que tenía acerca de su emperador. Y por otro lado, con este mensaje que se le manda a la entonces Unión Soviética, pues la Unión Soviética también activa sus luces y se ponen a construir un arma. La cosa es que entre el 49 y la década de los 50, Vicente, fue una época muy temeraria, porque todo el mundo se lanzó a conseguir bombas atómicas para disuadir al otro de no ser atacado. Pues, profe, seguro estoy que este tema lo seguirás abordando en tu canal de YouTube. ¿Por qué no cerramos invitando a todas las personas que nos apoyan en Sin Censura para que también respalden tu canal y sigan apostándole a medios independientes y alternativos? Así es, querido Vicente, muchas gracias. De hecho, ya tocamos el tema el día de ayer. Si la gente va al canal de Tu Profe de RI, ahí va a encontrar de manera detallada lo que pasó, el arsenal que tenemos. Nada más decirle a la gente, de 1986, que se tenían 70,000 ojivas nucleares ya listas para hacer la guerra nuclear, gracias a los tratados de no proliferación de armas nucleares, ya solamente tenemos 13,400. Entonces, ha habido un esfuerzo muy importante de la comunidad internacional por irse deshaciendo de manera segura de las armas nucleares, por lo que vimos en Hiroshima y Nagasaki, Vicente, que son bombas mini en comparación de la capacidad nuclear que ya se tiene hoy en día en Rusia, principalmente en China y en Estados Unidos. Así que si la gente quiere escuchar con más detalle esta reflexión, los invitamos al canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI, RI significa Relaciones Internacionales, y también les invitamos a hacer la lectura que les dejamos en la descripción de cada video, querido Vicente. Profe, te mando un abrazo y como siempre agradecido por tu análisis, por tus comentarios, por tus opiniones. Saludos, querido Vicente, muchas gracias, feliz día. Igualmente, es el profe de Relaciones Internacionales, el profesor Jesús López Almejo, amigo de la casa, amigo de este servidor y amigo de Sin Censura.